Estamos en Jesús con la camiseta puesta y en los hombros nuestra cruz. Que Dios les bendiga y les guarde, queridos. Qué gustazo, qué alegría, qué bendición saludarlos. Hoy martes 7 de julio. Estamos en la serie con la camiseta puesta. Hoy es el día 25 y este devocional se titula El que honra a Dios. Les cuento por qué se llama así este devocional. Porque hoy el apóstol Pablo va a poner ejemplos vivos, ejemplos de personas, de lo que ha venido hablando por los últimos versículos. Nos ha estado hablando acerca de la humildad y la entrega que debemos tener los cristianos como la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que así comenzó toda esta conversación? Que había una serie de conflictos, de incluso contiendas, chismes quizá en la iglesia de los filipenses, y el apóstol Pablo les dice que sean humildes, que se sirvan los unos a los otros, y luego pone como ejemplo a Jesucristo, el máximo ejemplo de humildad, de servicio, de entrega, que era Dios, pero se humilló a sí mismo. Y fue exaltado hasta lo sumo y recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que ante Cristo Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Y luego nos comienza a decir cómo se ve esa vida. Estuvimos hablando de eso en los últimos días, cómo se lleva a la práctica en la vida diaria el hecho de seguir a Jesús, seguir el ejemplo de Jesús, vivirlo todos los días. Y ahora el apóstol Pablo nos va a poner ejemplos de eso, pero ejemplos vivos, ejemplos contemporáneos. Ya nos habló de Cristo Jesús, ahora nos va a mencionar por nombre a un par de hermanos de la iglesia, para decir, estos hermanos son ejemplo de esa clase de servicio. Y va a mencionar a dos, a Timoteo y a Epafrodito. Ándale con el nombre de este hermano, Epafrodito, así se llamaba. Pero de Epafrodito vamos a hablar mañana. Hoy hablaremos de Timoteo. Y el nombre Timoteo es un nombre griego porque el papá de Timoteo era griego. Esto es muy interesante. El papá de Timoteo no era judío, no era cristiano, era griego. La abuela materna y la mamá de Timoteo sí eran judías, creyentes en el Dios verdadero, y se convirtieron a Cristo Jesús después. Así es que Timoteo tenía el nombre que le había puesto su padre en griego, que significa el que honra a Dios. El nombre de Timoteo viene de dos palabras en griego, times y teos, que significa honrar, y Dios, no al Dios verdadero, sino a los dioses paganos. Pero cuando Timoteo se convierte a Cristo, por la enseñanza de su madre y de su abuela, Loida y Eunice, su nombre toma un significado completamente diferente. Ahora el que honra al Dios verdadero. Y Timoteo se convirtió en un ejemplo de eso, de honrar a Dios, de lo que hemos venido hablando, de un seguidor de Cristo Jesús que vive en servicio, en amor a Dios y en entrega a Cristo Jesús y a los demás. Vamos a hablar de estos dos ejemplos vivos hoy y mañana, Timoteo y Epafrodito. Así es que vamos a leer en Filipenses 2, 19 al 24, no sin antes orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra maravillosa que siempre está lista, Señor, para tocar nuestros corazones, para llenarnos de tu palabra santa. Te lo pedimos el día de hoy, que estemos con los ojos y los oídos y la mente abierta para escucharte. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Vamos a Filipenses 2, del 19 al 24. Dice así la palabra de Dios. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero pronto enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos, y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Gloria a Dios por su palabra. Esta es una sección otra vez muy personal. El apóstol Pablo aquí no está escribiendo un tratado teológico, no está haciendo un sermón doctrinal. Está hablando con su iglesia, está hablando con sus amigos, con su comunidad cristiana. Recuerdan, Pablo está en la cárcel y escribe esta carta a los cristianos, a la iglesia de la ciudad de Filipos, por eso les llamamos filipenses. Y voy a volver a leer parte por parte. Ahora voy a leer la traducción viviente para ir comentando, porque es interesantísimo cada una de estas partes. Comienza diciendo el apóstol Pablo: si el Señor quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite, así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. El apóstol Pablo está preso
Y hay gente que está acompañándole, está sirviéndole, están visitándolo. Y uno de ellos es Timoteo, precisamente, uno de sus discípulos, que seguía al apóstol Pablo y estaba con ellos. Y el apóstol Pablo dice, voy a encargarle a Timoteo que vaya a visitarlos, a ustedes, hermanos filipenses, para que me traiga noticias de cómo están. Pablo no puede ir físicamente porque está preso, pero tiene la intención de mandar a Timoteo para que visite a los hermanos, para que les sirva, les predique, les enseñe la palabra de Dios y que regrese con noticias de cómo está la situación, porque se ha entrado el apóstol Pablo de que hay situaciones complicadas en la iglesia de Filipos. Como ya hemos dicho, para empezar hay persecución de la sociedad, pero también hay desviaciones, falsos maestros, y también hay conflictos internos, como en toda iglesia. Hay situaciones y el apóstol Pablo, como pastor, por supuesto, se preocupa no en el sentido de angustia, sino en el sentido de tiene interés de que estén bien, y por eso les va a mandar a Timoteo. Versículo 20. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo, pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Qué bonito el apóstol Pablo diciendo cosas buenas de su discípulo, de uno que es como su hijo en la fe, y dice, esto es una afirmación bien seria, ¿no? Dice el apóstol Pablo, Timoteo se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. O sea, Timoteo sirve con un corazón de siervo, no para ganar algo, como muchos otros. Aquí el apóstol Pablo hace una declaración absoluta. Todos los demás se preocupan solo por sí mismos, solo Timoteo. Por supuesto, es una hipérbole. No está diciendo Pablo que Timoteo sea el único ser humano en la historia de la humanidad que ha tenido un corazón de siervo. Está diciendo una hipérbole, que es una exageración poética, para decir un punto. ¿Y cuál es el punto? Que hay gente que no sirve a Cristo con honestidad. Ya lo habíamos hablado hace algunas semanas. Hay gente que quiere servir a Dios, no porque quiera servir a Dios, sino porque anhela atención, anhela reputación, anhela fama. Hay gente que de pronto conoce a algún pastor que tiene una iglesia muy grande, muchos seguidores, que tiene cierta reputación, cierta fama, que tiene el amor de la gente, la admiración, y dicen, yo quiero ser pastor. Pero no porque Dios les esté llamando al ministerio, sino porque les atrae la fama, quieren la atención, quieren ser el centro de atención, quieren tener liderazgo, poder. Y no está mal querer ser pastores, querer ser siervos, querer ser líderes. Es una cosa buena querer hacerlo. El problema es cuál es nuestra motivación para hacerlo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Servir a Dios o servirnos a nosotros mismos? ¿Exaltar a Cristo o exaltarnos a nosotros mismos? Porque hay quienes son líderes, hay quienes incluso predican, pero no exaltan a Cristo, se exaltan a sí mismos. Hay quienes sus pláticas, sus sermones, sus mensajes se tratan mucho más de ellos mismos y de sus grandes hazañas y logros. Yo hice esto, yo hice aquello, yo fui, viajé, le prediqué a 200,000 personas, y no abre ni la Biblia, no explica ni la palabra de Dios. Que de eso es la predicación, es exposición de la palabra de Dios. Ten cuidado cuando de pronto te encuentras personas que en su predicación hablan más de sí mismos que de la palabra de Dios. Y no me malentiendas, no está mal hablar de uno mismo. Es normal que los predicadores contemos nuestras historias, digamos nuestras experiencias, para ilustrar el centro que es la palabra de Dios. Pero hay veces que se vuelve al revés. La palabra de Dios se convierte en un pretexto para hablar de mí mismo. Y hay gente que lo que quiere es construir su reino, no avanzar al reino de Cristo. Timoteo era de los segundos, de los que querían avanzar al reino de Cristo. Era de los que no se preocupaban por sí mismos, sino porque Cristo fuera exaltado. Sigue diciendo, versículo 22, Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Es como un hijo, dice el apóstol Pablo, es mi discípulo, tan cercano como un hijo. Espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí, y si el Señor me ha dado la confianza, de que yo mismo iré pronto a verlos. El apóstol Pablo tiene el anhelo de ir a Filipos. Lo más
probable, no estamos seguros, puedo equivocarme, pero históricamente lo más probable es que Pablo no haya ido a Filipos físicamente después de esta carta. Lo más probable es que el apóstol Pablo haya sido asesinado como mártir por su fe en Cristo. No estamos 100% seguros. Los estudiosos, los historiadores hacen especulaciones, investigaciones, y la mayoría piensan que el apóstol Pablo murió en la persecución en la ciudad de Roma, justamente después de haber estado preso, o por haber estado preso como cristiano, cuando Nerón persiguió a los cristianos. No podemos estar seguros, pero el punto es que el apóstol Pablo dice, yo quisiera ir a verlos, pero si no puedo, les mando a Timoteo. Y ahí se acaba esta sección. Vamos a las enseñanzas, mis queridos hermanos. 6 enseñanzas de un siervo que honra a Dios. Tengo poquitos minutos, así es que vamos veloces. Número 1, sumisión a sus planes. El apóstol Pablo comienza y termina diciendo, si el Señor Jesús quiere, si Dios me lo permite. Los cristianos, los siervos de Dios, no hacemos nuestros planes, seguimos los planes de Dios. Número 2, amor desinteresado. El siervo de Dios no sirve para sí mismo, sino para los demás. No le preocupa tener seguidores, tener fama, tener reputación, le preocupa que la gente conozca a Cristo. Si no se menciona mi nombre, si no se me aplaude, si no se me reconoce, no importa. Yo no sirvo para ser reconocido. Número 3, trabaja para el reino. El siervo de Cristo no quiere quedar bien, no quiere ganar algo. Hay gente que trabaja para su propio reino. El siervo de Cristo trabaja para el reino de Dios. Número 4, entereza de carácter. Es íntegro, es el mismo en público y en privado. Le da igual servir a una congregación de 10,000 o a un grupo de 4 personas, porque lo que busca es servir con entereza de carácter. Se le conoce. Me gusta esta frase. Su reputación, su testimonio, me gusta más la palabra testimonio, habla por sí mismo, por sí misma. No tiene que andar diciendo, yo soy, yo hago, yo fui. Se le nota quién es por cómo vive. Número 5, servicio obediente. Como Timoteo estaba dispuesto a servir y a hacer lo que el apóstol Pablo le dijera. Oye, no quiero hacer eso. ¿Tú quién eres, Pablo, para decirme? A donde me mandes, Pablo, eso hago. Y número 6, humildad enseñable. Sabía aprender. Timoteo sabía aprender de Pablo. Hay quienes no se someten a nadie, no aprenden de nadie porque se creen que lo saben todo. Seamos más como Cristo. Y el apóstol Pablo nos pone un ejemplo de alguien que es más como Cristo. Timoteo, alguien que honraba a Dios como su nombre significa. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este precioso texto de tu palabra, por este ejemplo vivo, Timoteo, siervo tuyo. Dios mío, ayúdanos a ser así, como él, como Cristo Jesús y como Timoteo que imitaba a Cristo Jesús. En el precioso y santo nombre de nuestro Señor y Salvador oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantará encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto. Con la camiseta puesta y en los hombros